Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, qué placer tenerlos nuevamente en un episodio de Degeneradas, nuestro podcast Debates con enfoque de género. Recuerden que pueden escucharnos en cualquier lugar y momento. Hay un nuevo episodio cada jueves y el de hoy será sobre migración. Nos acompaña en este momento otra de las integrantes del podcast. Yo soy María Isabel Ortiz del Tiempo.com y nuestra compañera es María del Mar Quintana de la sección internacional. María, ¿cómo estás? Hola María Isabel, ¿cómo te va? Qué rico estar en este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en la agenda pública, que escuchamos en todos lados y que nos toca a todos, además que es el tema de la migración, específicamente de la migración de venezolanos hacia Colombia. Así es, María del Mar, y precisamente para hablar de este tema, hoy nos acompaña Ana Torres. Ella es una mujer venezolana que vive aquí en Colombia hace un tiempo. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Joana Reina. Ella trabaja en ACNUR Colombia. Joana, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues María Isabel, yo creo que podemos dar comienzo entonces a esta charla en la que queremos escuchar ambas voces. Lo primero es comenzar dando algunas cifras de las que tenemos. Precisamente la semana pasada se terminó el plazo de 2 meses para el censo de venezolanos en Colombia y con corte al primer mes había 203.989 llamados extranjeros en nuestro país de forma irregular, según lo cataloga el gobierno. De estas personas, 98.516 fueron mujeres y 105.285 son hombres. Joana, ¿no se puede ampliar de pronto un poco esta perspectiva y decirnos estas cifras qué significan para Colombia? Sí, en efecto, esas cifras obedecen al primer mes de registro que adelantó el gobierno junto con el apoyo de la ACNUR y la OIM y la UNGRD. Tendremos las cifras oficiales la próxima semana, pero si hacemos una proyección y decimos que sería el doble, estaremos hablando de unas 400.000 personas aproximadamente, de las cuales, como bien dijiste, hay 98.516 mujeres. Estaríamos hablando de casi 200.000 mujeres aquí, mujeres y niñas. Si cortáramos también el número de niños, daría un porcentaje más alto de mujeres y niñas que están actualmente en el país. Esas que se registraron, por supuesto, habría un universo entero de personas que no entraron al registro y que todavía están acá. Y de esas cifras, destacar que del primer corte había 3.914 mujeres en estado de embarazo. Increíble. Ana, una pregunta. De todos modos, estas cifras denotan algo. Hay una migración importante, sin embargo, no como se le estaba calificando en diferentes medios y por el gobierno colombiano. Hablan y niegan de alguna manera de que haya un éxodo, ¿sí? Pero ¿qué piensas tú como venezolana? ¿Qué es lo que ven ustedes? Yo creo que sí hay un éxodo de venezolanos, no solamente en Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica. Yo lo que quiero que entiendan es, uno, la crisis que hay en Venezuela, o sea, es real, la gente está muriendo de hambre, las mujeres, los bebés se están muriendo en los hospitales, no hay insumos médicos y las mujeres como cabeza de familia, porque Venezuela es un país que está lleno de mujeres, de madres solteras y madres cabezas de familia. Entonces son como las que tienen que salir a dar la cara, son las que dicen, mira mamá, tenme a mis hijos aquí, que yo me voy a Colombia, yo me voy a Chile, yo me voy a Argentina, porque necesito enviarle dinero a mis hijos. Entonces por eso es que la mayoría de los migrantes son mujeres y mujeres venezolanas. O sea, no es que uno está planeando, vamos a invadir Colombia, vamos a invadir otros países. No, esa no es la situación. Estamos huyendo de Venezuela. O sea, no es por lástima, no queremos que nos tengan lástima, pero sí consideración, porque es real, nos están obligando a salir del país. O sea, no es que uno está, como te dije anteriormente, no estamos planeando eso, es la necesidad de sacar a nuestras familias porque nadie quiere vivir en esa situación, nadie. Ana, por supuesto que no, y si se escucha de fondo, oímos la hermosa voz de tu hija que te está acompañando hoy aquí en la sala de redacción. Cuéntanos un poco como madre, ¿cómo ha sido esa función para ti? ¿Cómo ha sido el proceso de salir de tu país, donde estabas con tu hija, con tu familia, y llegar a un país desconocido como Colombia? Es duro, mira, yo soy abogada venezolana, yo soy egresada de la Universidad Central de Venezuela, y se lo comento a todo el que me quiere preguntar, cuando, ustedes lo saben, cuando tú estudias y tú te gradúas, tú dices, ya, yo sé lo que voy a hacer el resto de mi vida, a esto me voy a dedicar, con esto puedo mantener a mi familia. ¿Qué pasa si te mueven el piso y te dicen, mira, ya no lo puedes hacer, ¿sabes? Y yo prefiero estar aquí en Colombia como una migrante más, como aquí yo no soy abogada, yo prácticamente no soy nadie aquí, pero tengo salud para mis hijas, tengo comida para mis hijas, que estar en Venezuela y decir, ok, sí, soy abogada,
pero no sé lo que puede pasar, o sea, no tengo una seguridad para mis hijas. Allá teníamos casa, teníamos profesión, mis hijas estaban bien porque dentro de todo nosotros nunca llegamos a sentir la crisis como tal, pero es esa inseguridad de decir qué va a pasar, o sea, mi esposo va a salir a la calle a trabajar y le pueden dar un tiro para robarlo, yo puedo salir a la calle a trabajar, me pueden dar un tiro para robarme, o sea, no tengo la seguridad de que yo salgo a trabajar y voy a llegar a mi casa. Entonces, eso fue lo que nos obligó a irnos, sobre todo después que nació Jimena, que tú dices, se enferma la niña, ¿qué hago con la niña enferma? O sea, ella aquí se enfermó en noviembre, nosotros pagamos una EPS y la atendieron, tuvo todos sus exámenes, todas sus medicinas, estuvo 20 días hospitalizada, mientras que en Venezuela tenía en ese momento una amiga que estaba en la misma situación y no conseguía los medicamentos, tenía que comprar los medicamentos a 1000% sobre el precio que en realidad cuesta el medicamento. De la clínica la sacaron porque se le venció el seguro y entonces mira, ya esto es lo que te cubre el seguro, ya no tienes más dinero en el seguro, vete, con su niña con neumonía de 1 año y medio en ese momento. Entonces es lo que nos obliga, o sea, muchas personas dicen, bueno, prefiero estar en un país que no es mío, prefiero ir a limpiar, prefiero ir a vender en el Transmilenio, pero sé que con eso yo voy a mantener a mi familia y mi familia va a tener un poco de seguridad que no la tenemos en Venezuela. Ana, precisamente hablando de eso, de que tú vienes aquí o muchas mujeres y hombres vienen al país a de pronto no ejercer en lo que estudiaron, también se han encontrado con algo que es muy común, con prejuicios, con estigma. ¿Cómo ha sido eso para ti? Sobre todo sobre las mujeres hay un gran estigma, diciendo que todas ellas se emplean, no sé, en oficios como prostitución. ¿Cómo ha sido eso para ti como mujer? Yo creo, la prostitución es la profesión más antigua del mundo. No tengo nada en contra de las mujeres que la ejercen. Creo que en Venezuela, sobre todo en los barrios populares, hay una cultura de las muchachas son muy, muy bonitas y entonces es una cultura de consíguete un viejo, o sea, un hombre mayor para que te mantenga y han aprendido a utilizar su físico para obtener algo de dinero. Esa es una verdad que no se puede negar, o sea, la viví y conozco personas que lo hacen y vengo de Venezuela y eso es una verdad que no se puede negar y el venezolano que esté escuchando esto sabe que es así. No todas somos prostitutas, o sea, a mí lo que no me gusta es generalizar. Así como hay colombianos buenos, hay colombianos malos, hay chinos buenos, hay chinos malos, o sea, en todas partes hay personas buenas y personas malas. Yo insisto, y es el llamado que quiero hacerle a las personas, de no generalizar. No todos los venezolanos somos iguales, no todos los colombianos son iguales. Insisto, hay personas buenas y malas en todos los países. Y hay que conocer a la persona para saber si es bueno o malo. O sea, no digan, si eres venezolana, eres prostituta. Me parece que es falta de educación también de la persona que lo haga, falta de cultura sobre todo, de no conocer en realidad a las personas para poder catalogarlas de X o Y cosa. A mí hasta ahora no me han catalogado de eso. Sí he sentido la xenofobia en 2 o 3 personas. De hecho, la semana pasada estaban las muchachas de ACNUR y tuvimos había una actividad en Caracol y los otros padres empezaron a hablar de los venezolanos, que si trajimos el sarampión. Yo entiendo que ellos lo vieron como una competencia, como que nuestros hijos iban a competir con los de ellos por un comercial, cosa que no era cierto. Pero más allá de que si es competencia o no, o sea, yo creo que la educación y los valores vienen de casa. Y meterte con alguien que está en una posición de debilidad, porque esa es la posición en la que estamos ahorita los venezolanos, estamos en una posición de debilidad, entonces me parece que es un poco de cobardía y ya eso depende de cada persona. Gracias, Ana. Yo quisiera enfatizar un poco en lo que nos reúne también aquí y es un poco ver las personas venezolanas y retornados colombianos que están llegando al país y que ya van varios años de este fenómeno. Lo estamos viendo desde una perspectiva de género y por ende es muy importante el tema que se trae a colación con la xenofobia. Para la ACNUR es muy importante reiterar que abordar el sexo por supervivencia es casi que un mecanismo de afrontamiento en situaciones de desplazamiento y huida. El sexo por supervivencia puede ser una consecuencia directa de la situación de extrema necesidad en la que se encuentran las personas tras abandonar el país de origen. Muchas de estas mujeres incluso
El año pasado, ONU Mujeres, junto con el ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas, adelantó un estudio en la frontera para saber cuál era esa situación de esas mujeres que estaban ejerciendo lo que llamamos nosotros el sexo por supervivencia. Pues eran mujeres profesionales y debido a la escasez de condiciones mínimas que hay ahorita en Venezuela, debían ejercer esto para poder mandar alguna remesa a sus hijos o a sus familiares. Entonces es importante entender de dónde viene esto, en la medida que eso genera muchísima xenofobia y que a esto además hay riesgos asociados para mujeres y niñas, no solamente en este sexo por supervivencia como lo denominamos, sino también en riesgos de trata y en promesas también o engaños que hay con antelación porque se aprovechan un poco las personas de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas mujeres. Como lo dice Joana, ciertamente la xenofobia es un problema además que no solo afecta a las mujeres que están ejerciendo esta situación por supervivencia. Hemos tenido también otros casos que afectan directamente a las mujeres. La semana antepasada, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá y a las afueras, más específicamente en Subachoque, se vivió uno de los casos más fuertes de xenofobia que se ha visto en el país. Y es que a diferentes mujeres, hombres, familias les empezaron a llegar panfletos diciendo que los iban a matar. Esa es la realidad de muchas familias en Venezuela, de venezolanas que llegan a Colombia y que salen atemorizadas también de este país que debería desacogerlos, ¿sí? Y que tienen que enfrentar esto con sus hijos, embarazadas o de diferentes maneras. Pero de alguna manera, Ana, yo sé que esto te ha tocado tampoco tan directamente, pero sí lo ves en las personas que están a tu alrededor. Sí, lo que te decía, me ha tocado 2 o 3 veces directamente. De hecho, cuando mi hija se enfermó, fue porque nos acabamos de mudar a un apartamento y cuando yo fui a buscar arriendo, o sea, cualquiera que me escuche hablar sabe que soy venezolana. La señora no sé por qué no se dio cuenta que yo era venezolana. En el momento que estamos firmando el contrato, la señora me pide la cédula y yo le digo, no, yo no me sé la cédula. Entonces me dice, ¿pero por qué no? Y yo le digo, no, es que yo soy venezolana. Entonces me dice ella, uy, juepucha. Y entonces yo le digo, ¿no le gustan los venezolanos? No es eso, es que eso queda tan lejos. Pasaron 2 o 3 cosas más y yo le dije, señora, si no le gustan los venezolanos, o sea, vamos a dejar esto hasta aquí, devuélvanos el dinero y no ha pasado nada. No se preocupe. Teniendo 3 o 4 días viviendo ahí, la señora agarró un saumerio, muchas hojas en una olla, lo quemó y todo ese humo lo metió hacia el apartamento. Entonces yo en ese momento le decía a mi esposo, o sea, vamos a decirle algo. Y él me decía, no, Ana, vamos a evitar justamente por eso, porque entonces, eres venezolana, eres problemática, eres esto y aquello, y para demostrar que no somos así, a veces hay que agachar la cabeza. Fue un grave error porque eso le costó la salud a mi hija. Yo me enfermé, yo soy asmática, enseguida me enfermé, produje una bacteria que a mí no me atacó tanto como la atacó a ella, le dio neumonía, tuvo derrame en un pulmón, estuvo 20 días hospitalizada, solo porque la señora pensó que yo era un demonio venezolano y con ese saumerio, o sea, ella iba a liberar ese demonio venezolano, lo iba a sacar de su casa, no sé qué. Entonces, te digo, sí me ha tocado directamente. No nos quiso devolver, estuvimos solamente 15 días ahí, no nos quiso devolver el depósito, o sea, fue fuerte, fue bastante fuerte y doloroso, porque nadie quiere ver a su hija hospitalizada y menos por tener una nacionalidad. Tu nacionalidad no hace quien tú eres, o sea, es lo que yo digo, los valores vienen de casa y cada quien es diferente. Para mí todos son diferentes. Ana, también hablando precisamente de eso, del estigma y los prejuicios que tú misma has vivido, por ejemplo, ¿qué ha sido para ti encontrarte con que muchos de tus compatriotas están en la calle, o como verlos trabajando en la calle y que la gente, no sé, quizás los mire mal? ¿Tú cómo te sientes como venezolana viendo esa realidad también en las calles de aquí de Colombia? Es muy, muy doloroso, o sea, es bastante doloroso y de verdad que quisiera tener un poder o mucho dinero para poder ayudarlos, porque es doloroso, no solamente en Colombia, o sea, en tantos países que la gente prefiere irse, han muerto en el camino viajando hacia Chile por las temperaturas, porque el clima es totalmente diferente al que tenemos en Venezuela. Entonces es eso, la gente que se viene caminando de Venezuela a Bogotá, a otros países, porque prefiere hacer eso que quedarse en Venezuela. O sea, la gente a lo mejor dice, no, hay muchas personas que se creen el cuento de que eso te lo muestra X canal. No, eso es una pantalla que lo están mostrando para desvirtuar el gobierno.
pero no es así, o sea, en realidad está pasando. Ver esas noticias es bastante doloroso, o sea, verlos en la calle, verlos en el Transmilenio, ver a los niños que no tienen dónde llegar, sobre todo los niños sufren mucho este proceso de migración. Por supuesto, Ana, has mencionado muchas cosas que por supuesto son difíciles para ustedes como venezolanas, para mujeres venezolanas de enfrentar acá en Colombia. Hay una que me llama bastante la atención y es el tema de la identificación, que no sé si Johanna nos puede aclarar un poco de eso. La gente no tiene idea de que para las personas venezolanas no es fácil identificarse en Colombia. ¿Por qué? No es algo que ellos tengan en sus manos, sino porque el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no les está expidiendo pasaportes. Entonces, cuando ellos van de país en país, no es que sean personas que no tengan identificación, que no quieran presentarla, que estén de ilegales, no, es que su gobierno no les presenta esta identificación. Entonces, no sé, Johanna, si nos puedes aclarar un poco cómo funciona ese tema. Sí, y efectivamente la documentación es como la puerta de entrada para acceso a servicios y derechos. Desafortunadamente hay varias barreras en primero obtener estos documentos, pero además en certificar algunos de estos. Pienso particularmente en el ejemplo de educación, donde es necesario apostillar bien sea los diplomas, certificados de estudios, para que se puedan adelantar los trámites aquí en Colombia. Más allá de la voluntariedad que exista para poner o no esta apostille, es bastante costoso y es bastante complejo pedirle a las personas que regresen, personas que quizá también temen regresar al país para poder hacer efectivos estos trámites de documentación, lo que impide aquí en Colombia pues que efectivamente puedan acceder a servicios y derechos. Parte del esfuerzo, digamos, que adelantó el gobierno fue poder hacer este censo para ver cuántas personas efectivamente no tenían esta documentación, entendiendo el vacío en protección que genera no tener documentos. Y de esta manera desarrollar una política pública migratoria que en efecto responda a esta necesidad de poder contar con documentos. Que esto, por supuesto, le ha representado a personas como Ana bastantes dificultades también, ¿no? Como madre y como mujer, servicios de salud, servicios de educación. Sin embargo, Ana, queremos saber otra cosa que es muy importante y sucede todos los días, tristemente, aquí en Colombia, y es el hecho de los prejuicios, de los estigmas que se pueden ver acá. Es decir, ¿cómo has sentido eso? Que la gente, por el solo hecho de ser venezolana, ya te encasille, ya diga, esta persona puede venir a robar a Colombia, o esa persona, entre otras mil cosas que pueden estar diciendo. Ana, ¿cómo lo has vivido tú? Eso no lo he vivido tan directamente. O sea, si tú pasas por una tienda y de repente dice se solicita vendedor que no sea venezolano, entonces eso te afecta, claro. Y afecta, por lo menos mi hija que tiene 8 años, que ya sabe leer, se pregunta, ¿pero por qué que no sea venezolano? Entonces es desagradable. Sé y estamos conscientes que muchos venezolanos han venido a robar. Es su forma también de sobrevivir. No lo justifico porque no es justificable. Yo prefiero que compren un paquete de caramelos y los vendan en el Transmilenio, pero es su forma de sobrevivir. Entonces, por uno, es lo que hablábamos hace rato, de generalizar, porque 1, 2, 3 personas han venido a robar, entonces ya dices, los venezolanos vienen a robar, cosa que no es cierto. El venezolano es una persona sumamente trabajadora. Si no lo fuera, o sea, se quedaría esperando una caja del CLAP en Venezuela. No tendrían el valor de salir a otro país a trabajar, porque sabemos que en los otros países se trabaja duro. Entonces, es el llamado que yo le hago a los colombianos, o sea, desen la oportunidad de conocer a la persona en realidad, no le pongan un estigma por el hecho de que sea venezolano, de que sea de otra nacionalidad. Cada persona es diferente, de verdad, es lo que yo quiero que se entienda, que cada persona es diferente y ser de una nacionalidad no hace quien tú eres. Sí, y quisiéramos también desde ACNUR pues recordar, digamos, las problemáticas internas que ha habido Colombia. En los picos más altos de violencia tuvimos muchos colombianos que necesitaron de la protección de otros países y salieron por las fronteras tanto a Ecuador como a Venezuela, y recordamos con mucha generosidad esa acogida que tuvimos muchísimos colombianos, muchos de ellos todavía en el exterior a causa del conflicto armado. Muchos de nosotros hemos sufrido con estigmas a diario también a causa de generalizaciones, y por ello es importante entender también nuestro propio proceso, que hemos sido personas también que hemos tenido que emigrar de nuestro país a causa del conflicto armado. Y por ende tendríamos que tener un entendimiento mucho más generoso de lo que significa para una persona salir de un país, y como lo ha reiterado Ana, no porque quiere, sino porque efectivamente no tiene acceso a necesidades básicas, y lo que hacen entonces es efectivamente buscar un lugar de acogida donde les puedan brindar eso.
que además es en toda la región. En Perú también, en Chile, en Argentina, en Brasil, ya hay bastantes venezolanos también en busca un poco de satisfacer estos derechos mínimos. De acuerdo, Joana, pues es importantísimo, como tú lo dices, recordar que Venezuela fue durante muchos años receptor de colombianos que necesitaban también apoyo cuando nosotros estábamos en los tiempos de guerra. Y lo otro es saber que como apoyo de la región, porque somos una región como tal y no un país independiente, separar venezolanos de peruanos, de ecuatorianos, no tiene sentido para nosotros, es saber que aunque la gente en Colombia piense que nosotros somos los que más estamos golpeados por la crisis que está sucediendo en Venezuela, esto no es así. Tenemos cifras muy claras como la que tú mencionas en Perú. Nos daban la semana pasada también de ACNUR precisamente una cifra, es de que en Perú se reciben al día 700 solicitudes de personas que quieren quedarse en el país, asilo, mientras que en Colombia la cifra es más o menos de 500 personas al año, es decir, la diferencia es monumental para que los colombianos entendamos cuál es la diferencia y saber que otros países también están cargando con esa responsabilidad, porque todos somos responsables de cada una de las personas que están a nuestro alrededor y en las regiones. Como tú lo dices, María, es cierto, hay muchas solicitudes para quedarse, incluso volviendo como a los datos, en ese primer mes de censo de venezolanos, una de las cifras era que el 88% de las personas que llegaba tenía intención de quedarse un tiempo, y es más, del 70% de esa gente que se quiere quedar aquí un tiempo, pensaban en regresar si las condiciones de su país mejoraran. Ana, yo te quiero preguntar a ti, como para ir cerrando un poco toda esta discusión que hemos tenido, como venezolana, ¿tú quisieras regresar a Venezuela si las condiciones mejoran o ya no te ves en un futuro en tu país? Yo soy un poco pesimista en ese sentido, porque no creo que las condiciones mejoren. O sea, la gente los venezolanos sobre todo, cuando uno le habla de esta forma, dicen, pero que Venezuela es lo mejor, Venezuela sí, Venezuela es un país geográficamente hermoso, la verdad, o sea, al igual que Colombia tiene todos los climas, playas espectaculares, de verdad que geográficamente es muy, muy bonito. Pero la sociedad, producto de estos 20 años de socialismo, comunismo que hemos tenido en el gobierno, la sociedad yo creo que se ha degenerado bastante, o sea, la mayoría de la sociedad se ha degenerado bastante y no me gustaría terminar de criar a mis hijas en esa situación. Okay. Es duro pues lo que nos has contado, Ana, en todo este tiempo que hemos podido discutir aquí, también lo que nos ha dicho Joana desde ACNUR con todas estas cifras y con todos los datos que nos han dado. Pues lastimosamente el tiempo se nos va acabando. No sé, María del Mar, si quieres decir algo para terminar. Sí, yo quisiera complementar, y es que precisamente cuando escucho a Ana me acuerdo de otra cifra muy importante que nos compartieron, y esa es la del miedo de los venezolanos a regresar a su país. Es una cifra del 49%, y eso que sabemos que todas las cifras no aglomeran la totalidad de lo que es la realidad, pero es el 49% de los venezolanos que sienten miedo de regresar a su país, ¿sí? Pero además de esto, es tener en cuenta que como colombianos y como ciudadanos de esta región no estamos cumpliendo los pactos básicos que respetan los derechos humanos de cualquier persona que habite esta región, ¿sí? Y es importante remitirnos a ellos, de pronto tener en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos y también la Declaración de Cartagena sobre Refugiados que se hizo en 1984. Dos cosas muy importantes que delimitan y delinean cuáles son las condiciones y que debemos darle nosotros a las personas que llegan como refugiados a nuestro país, y que como Ana Torres, que en este día está acompañándonos con su hija en esta redacción, sabemos que no es fácil venir a dar un testimonio de eso, pero que nosotros debemos, como periodistas y como ciudadanos de esta región, propender porque ustedes tengan unas condiciones como las que se delimitan en estos derechos que han sido creados por cientos de años por la comunidad internacional. Sí, y nada, agradecerles el espacio. Decir obviamente que este tema daría para muchas sesiones más, particularmente uno que no tocamos tanto, y son los riesgos asociados a la huida de una mujer o una niña, que son muy diferentes a los de cualquier otra persona. Es algo en lo que trabajamos fuertemente desde ACNUR para garantizar un mínimo de protección en esta área, pero es muy diferente la migración o el refugio para otra persona. Y quisiera también, ya para cerrar, si bien han habido brotes de xenofobia en algunos lugares del país, han habido también algunos gestos de solidaridad que vale la pena rescatar. Los invitamos también a que se sintonicen con la campaña que adelante la ACNUR de Somos Panas. Ahí podrán ver algunos de los gestos de muchos de los colombianos frente a la población que está viniendo de Venezuela, que creo que vale la pena rescatar también. Son
lazos de solidaridad, son voces conocidas de la gente además que quiere tenderle la mano a alguien, donde entienden, digamos, cuál es la situación de estas personas, que no hay una voluntariedad en venir a este país, y donde obviamente como Colombia no hemos tenido una historia de recepción de personas, sino más de tránsito de personas, por lo que ha sido complejo, y estamos respondiendo a la manera que lo podemos hacer en esta afluencia de personas que están llegando al país, y siento también que es necesario destacar eso que han hecho otros colombianos en gestos muy solidarios para esta población. Eso es cierto, Joana. Nosotros estando aquí, teniendo apenas una semana de haber llegado, una señora supo de nuestro caso y nos invitó a su casa sin conocernos, con su familia, su esposo y su hijo. Nos regaló utensilios de cocina que parecen cosas que son tontas, pero para alguien que está llegando sin nada de eso, es algo muy importante. Entonces, por eso reitero que son valores que vienen de tu casa, o sea, no es tu nacionalidad quien te hace. Esa señora de verdad que nos ofreció, nos dio cortinas, nos dio sábanas, que son cosas que, repito, para alguien que no tiene nada, son cosas importantes. A veces tenemos objetos en nuestra casa que nos estorban, que los arrimamos en cualquier habitación de la casa, y para personas como nosotros, venezolanos que acabamos de llegar, son cosas valiosas de verdad, y que lo vamos a saber agradecer. Ok, con eso entonces terminamos este episodio de Degeneradas. Muchas gracias a todas por acompañarnos hoy. Recuerde que puede escuchar este y todos los demás episodios entrando a www.eltiempo.com/podcast/degeneradas o en la plataforma Spreaker. Esto lo puede hacer en el bus, cuando esté yendo para su casa, en el trabajo, en cualquier momento. Y recuerde que nos puede encontrar cada jueves con un nuevo episodio.